El año pasado, doctor Andrés Cortés, hablábamos de un tema muy importante de las enfermedades de la piel de los recién nacidos. Y me acuerdo que ese día usted me dijo, planeemos un programa sobre dermatitis atópica porque es un tema muy necesario. Sucede mucho, se diagnostica mucho la dermatitis atópica y bienvenido, doctor. Hola, Olga, muchas gracias. Sí, es un tema bastante frecuente. La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel de los niños que la diagnosticamos prácticamente todos los días. Entonces nos pareció que era un tema de bastante interés pues como para todas las personas si lo pudieran ver. Y él habla de los niños porque él es dermatólogo infantil. La piel es universal, pero es diferente los tratamientos, las patologías de los adultos que de los niños, que hay que especializarse como usted lo hizo, doctor. Sí, realmente cuando la piel es la misma, sin embargo tiene unos cambios de acuerdo a la edad que es importante tener en cuenta a la hora de presentarse alguna enfermedad y los tratamientos. Y como que en los dos extremos se vuelve más delicada, en los niños y en los adultos mayores, ¿cierto? Es más frágil. Exacto, sí, en los niños recién nacidos pues hay que tener unos cuidados especiales y en los adultos también hay que enseñarles a que se manejen bien la piel porque se van presentando lesiones que pueden afectarlos. Empecemos por el principio. Hay un nombre, digamos un genérico que abarca un montón de itis, que se llama dermatitis, para que lleguemos a la dermatitis atópica, que es la que hoy trataremos en Sana que Sana. ¿Qué es la dermatitis en términos generales? La dermatitis es cuando hablamos de que hay una reacción inflamatoria en la piel. Ese es el nombre grande. De ahí encontramos que hay otros tipos. Nosotros siempre pues en la consulta y con los estudiantes y los residentes les decimos hay que ponerle el apellido. Entonces está la dermatitis atópica, está la dermatitis seborreica que puede ser del adulto o infantil, están las dermatitis de contacto que pueden ser alérgica o irritativa, otras dermatitis que pueden ser ocasionadas por otro tipo de sustancias en la piel, por ejemplo el sol y todo eso pueden generar dermatitis. Y de todas esas dermatitis que usted me narró, ¿cuál es más prevalente? ¿Cuál sucede más? La dermatitis atópica y la dermatitis seborreica son las dos más frecuentes. Perfecto. Pues hoy juntos vamos a aprender de la mano del doctor Andrés Cortés, dermatólogo infantil, y más adelante estará la doctora Natalia Zuluaga, dermatóloga de adultos. Vamos a hablar de la dermatitis atópica. Adelante, doctor. Gracias. Que tengo entendido es más común en niños, la dermatitis atópica, que en adultos. ¿Por qué? La dermatitis atópica se presenta más o menos en el 20% de los niños en la población general, ¿cierto? En los adultos es un poquito menos, la doctora ahorita nos va a hablar más de eso, pero entonces la dermatitis atópica es una enfermedad en la cual la piel de los niños es una piel más sensible y más delicada, una piel que por naturaleza viene una piel que es reseca. Y eso es debido a que hay unos factores que lo generan, ¿cierto? Entonces, por eso es más frecuente en los niños. Perfecto. ¿Sí? Vamos a ir preparando, Carlos, nuestras fotos, las fotos que tenemos para hoy, que nos envió el doctor Andrés Cortés para ilustrar diferentes casos. Dentro de la dermatitis atópica hay como diferentes clasificaciones o diferentes manifestaciones dentro de ella misma. Sí, claro. Dentro de la dermatitis atópica se presenta, hay unos criterios de clasificación que nosotros utilizamos, donde hay unos criterios mayores y unos menores, y que deben estar presentes cuando nosotros hacemos el diagnóstico. En general, el diagnóstico de la dermatitis atópica es un diagnóstico clínico. O sea, de mirar. De mirarlo. De examinar. Cuando el paciente llega y uno lo evalúa, uno mira la calidad de la piel, las lesiones que puede presentar y de acuerdo a eso ya se hace el diagnóstico. Adelante, doc. Por ejemplo, que estamos viendo allí. Es una hermosura, pero con su piel irritada. Es un bebé, ¿cierto?, en el cual vemos que de acuerdo a la edad, las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica tienen unas áreas de predilección. Entonces, en los bebés, en los que llamamos lactantes, pues neonatos, lactantes, son principalmente en las mejillas, ¿cierto? Puede dar en la parte superior del tronco y lo que más se caracteriza es que se da en las áreas extensoras, o sea, como en los no en las pliegues. Partes, no en los pliegues, sino en las extensoras, en esta edad, ¿cierto? Ya cuando uno va pasando de edad, si quieres... Vamos con la otra imagen, please. Aquí ya tenemos un pacientico que ya
según el tamaño, no es un paciente bebé, sino que ya es un escolar, ya es un niño de colegio, donde la característica es que se presentan unas lesiones inflamatorias en la piel, que también las conocemos como eczema, y se da en los pliegues de los brazos, de las piernas y del cuello principalmente. Y es un asunto, mi hija lo tuvo no tan crítico como veo pero sí lo tenía mucho en los pliegues de los codos y aquí en las rodillas. Yo le decía, no te rasques, no te rasques, no te rasques. Y eso rasca muchísimo. ¿El rascarse acentúa el problema, Doc? Sí, exacto. Las lesiones de la dermatitis atópica se caracterizan porque son esencialmente pruriginosas, así llamamos nosotros a la rasquiña, el prurito. Entonces son esencialmente pruriginosas y genera mucho rascado, y el rascado genera un círculo vicioso. Mientras uno más se rasca, más rasquiña produce, entonces eso va dando. Y en la piel, ese frote constante nos va cambiando la piel, nos va engrosando la piel, va cambiando el color de la piel y obviamente va a ser más difícil el tratamiento. Aquí tenemos otro bebé en el cual vemos un compromiso total de toda la cara con esas placas que son eritematosas, eczematosas, que son características de la dermatitis atópica. ¿Qué es eritematoso y eczematoso? Bueno, el eczema ya nos dijo. El eczema es esa inflamación y eritematoso es el color, que es enrojecido. Así es como nosotros hacemos en las descripciones de la semiología. ¿Es usual recibir usted en su consulta a un niño a este punto de dermatitis? No es infrecuente, lo vemos con relativa frecuencia llegar así a los pacientes en la consulta. Lo bueno es que tiene solución, ¿cierto? Sí. Más adelante hablaremos de la solución, que eso es lo bueno, que siempre hablamos en Sana que Sana. Veamos otros ejemplos de dermatitis atópica, el tema que nos convoca. Esta también está Este caso, por ejemplo, es un paciente que es muy crónico, que es otra de las características de la dermatitis atópica, que es una situación de la piel en la cual es crónica y recurrente. Quiere decir que los pacientes van a sufrir de dermatitis, se van a mejorar, vuelven y sufren y vuelven y se mejoran, y es un constante ir y venir de la enfermedad. Eso es muy importante para las familias, para que lo tengan en cuenta, que cuando llegan a la consulta tenemos es que tratar de evitar que se sigan brotando, pero eso es lo que la dermatitis atópica genera, cronicidad y recurrencia. Doc, entonces para este tema, como en muchos de los que hemos hablado, yo creo que todos, hay que ser muy juiciosos con los cuidados que los dermatólogos recomiendan. Porque es para toda la vida, que recordemos que estamos hablando de crónico y es que no se cura, como la hipertensión y la diabetes, se mantiene, se sostiene, ¿cierto? Que el paciente esté bien, pero hay que tratarse toda la vida. Exacto. En estos pacientes, los estudios han demostrado que la mayoría de los pacientes niños se van mejorando a medida que crecen, como lo hacen en el asma y en la rinitis en algunos casos. En el peor de los casos, hasta los 18 años. Pero persisten más o menos entre el 15 y el 20% de los niños con dermatitis atópica pueden generar o convertirse en una dermatitis atópica del adulto. Y hay un pequeño porcentaje que puede volverse atópico siendo adulto, pues sufrir de dermatitis atópica ya en la adultez. Los pacientes con dermatitis atópica son más susceptibles a sufrir otro tipo de situaciones como rinitis, sinusitis y esos asuntos, alérgicos en general. Sí, cuando hablamos de los pacientes con dermatitis atópica, generalmente son pacienticos que tienen 4 condiciones, que son el asma, la rinitis, la conjuntivitis y la dermatitis atópica. O sea, entonces tu vida es una rasquiña. Exactamente. Estos niños, eso generalmente es hereditario y estos niños pueden tener cualquiera de las 4, o a veces 1, o 2, o 3, o hasta las 4, que eso en medicina lo denominamos la marcha atópica, cuando tienen todas esas lesiones. Es de características muy hereditarias, entonces en la familia generalmente cuando la madre es atópica hay una mayor probabilidad de que el niño lo sea, y cuando padre y madre son aún más, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta que hay varios factores. Uno es la herencia,
Pero como estos niños tienen una piel seca y piel delicada, pues también la piel es más susceptible a los alergenos, pues, o a las cosas del ambiente, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que cuidarlos. Perfecto. Muy bien, sigamos en Sana que Sana. Vamos a conocer la historia de una paciente del doctor Andrés, ¿verdad? Sí. Que mejor dicho, la mamá nos contó que tocó muchas puertas, dio muchas vueltas y que gracias a Dios llegó allí, a su consultorio, porque la vida le cambió completamente. Que sea ella misma, Valeria y su mamá, la que nos cuente su historia, porque gracias a Dios tuvo un final feliz, manteniéndose, cuidándose, pero va muy bien la chiquita. Veamos la historia de Valeria. Me llamo Valeria, tengo 6 años y estoy en segundo. La materia que más me gusta son matemáticas, educación física y tecnología. Mi nombre es Patricia Jiménez, yo soy la mamá de Valeria. Valeria tiene 6 añitos. Ella inició más o menos a los 7 meses, le inició la dermatitis en el codito, inició con una alergia, entonces pues nosotros nos alertamos, papá y mamá, nos acercamos pues al médico. El médico inicialmente nos dijo que era una posible dermatitis. A medida que fue creciendo, le fue como apareciendo alergia en los pliegues de los brazos, pliegues de las piernas y en el otro codito. Nos recordamos mucho que tenemos que aplicarnos la vaselina, ya sabes que es por tu bien. ¿Cuántas veces al día nos aplicamos la vaselina? 3. 3 veces al día. La dermatitis es cuando uno le sale costritas y cuando uno se rasca le sale sangre. Nos dijeron pues que era una dermatitis, pero que a medida que ella iba creciendo se le iba a ir disminuyendo. Nosotros visitamos muchos dermatólogos, nosotros somos de Bogotá, iniciamos con dermatólogos clínicas de la piel allá en Bogotá y nos decían lo mismo, dermatitis atópica, dermatitis atópica. Íbamos a los dermatólogos y comprábamos los tratamientos que ellos nos indicaban. Inicialmente siempre fue particular y comprábamos los tratamientos y se le aplicaban, pero a medida que ella iba creciendo se le iba como aumentando. Particularmente yo me desesperé mucho porque no sabía pues qué hacer, quería pues que un tratamiento fuera eficaz y rapidito le hiciera y no pasaba así. Yo lloraba todas las noches porque yo decía no sé qué más hacer, yo no siento lo que la niña está sintiendo. La niña sentía como una desesperación, rascándose, ella lloraba, ella decía ¿por qué esto me está pasando a mí? Una niña de 5 años en ese momento decía ¿por qué me está pasando esto a mí? Para los niños que tengan dermatitis, que se dejen echar crema juiciosa y los que tienen pasta como las mías, que se la tome juiciosa. Entonces es como el consejo, que visiten al dermatólogo, que hagan al pie de la letra el tratamiento y que tengan mucha paciencia. Yo soy feliz porque mi papá y mi mamá están junto a mí. Entonces el mensaje de su pacientica Valeria fue que sean muy juiciosos si hay que tomar medicamento y aplicarse las cremitas. Y el mensaje de la mamá fue mucha paciencia. ¿Están correctos esos mensajes? Perfectos, sí. Y los papás sí que deben ser pacientes porque es un asunto de todos los días, pero me imagino que se convierte en parte de la cotidianidad, la droguita en los casos de que la necesite y la cremita. Sí, exacto. El problema es que la dermatitis atópica, como te mencioné ahora, es crónica y recurrente y los pacientes generalmente están buscando una respuesta inmediata. Eso no se da con frecuencia. Ajá. Segundo, tenemos que ser muy juiciosos en que estos chicos aprendan a manejar su piel, mantenerla bien hidratada y hacer los tratamientos pues, que son prescritos. ¿Sí?
Muy importante también tratar de no automedicarse. Cuando estos niños se automedican, generalmente encontramos que pueden empeorar las lesiones, ¿sí? Entonces se trata de seguir los cuidados y de seguir las indicaciones que les dé el especialista. su especialista. El sol, el manejo del sol para los pacientes con dermatitis atópica, ¿cómo debe ser? Todos nos debemos cuidar, ¿cierto? No abusar, pero ellos más. Sí, no hay ninguna diferencia con un niño que no tenga dermatitis atópica, excepto cuidarse en las horas donde el sol es más frecuente, pues más duro, ¿cierto? Que eso es la hora del mediodía y es cuando más tienen que cuidar. De resto no tienen ninguna otra dificultad pues con el sol. Perfecto, doctor. Como les decíamos al principio del programa, la dermatitis atópica es un diagnóstico que sucede más en los chiquitos, pero que también sucede en los adultos. Por eso también tenemos a Natalia Zuluaga, dermatóloga, especializada también en los adultos, no en los chiquitos, ¿cierto? Atiendes a adultos, que nos va a contar cómo es el panorama de la dermatitis atópica en nosotros los mayores. Natalia, ¿cómo estás? Bien, Olga, ¿y tú? ¿Muy frecuente o no tan frecuente en los adultos la dermatitis atópica? Sin duda mucho menos frecuente que en los niños. Esta es una enfermedad que como característica es mucho más prevalente en los niños y como ya lo dijo el doctor, tiende a desaparecer en la gran mayoría de los casos cuando el niño obviamente va creciendo. Son muy pocos los adultos que persisten con ella o que la desarrollan ya siendo adultos, pero es muy poco común. Mi mejor amiga, que no pudo venir a acompañarme a dar su testimonio, tiene dermatitis atópica y es el caso, se enmarca en aquellos niños que la tuvieron desde muy chiquitos y nunca se le ha podido quitar. Y he notado en ella que tiene picos, tiene momentos como de crisis, a veces la tiene más alborotada, las manos las tiene muy resecas, casi que le descaspan, y a veces no tanto. Es normal que sucedan como esos altibajos en la dermatitis atópica en adultos. Sin duda. Uno de los criterios que facilita el diagnóstico es que la enfermedad tenga ese comportamiento, que tiene momentos donde se agudiza, momentos donde se aminoran los síntomas y vuelve, aparece para después obviamente desvanecerse temporalmente. Esa es una de las características que tiene que tener la enfermedad para poderse acercar al diagnóstico de dermatitis atópica. De esos pacientes que han atendido con dermatitis atópica y que tienen hijos, ¿has sabido si sus hijos también la tienen? Usualmente los papás refieren cualquier antecedente de atopia. Puede ser que hayan sido asmáticos siendo niños, muchos de ellos son por ejemplo riníticos, entonces las manifestaciones de rinitis son una de ellas que generalmente acompaña el antecedente familiar de ese pacientico, un papá atópico. Otros se caracterizan por ejemplo porque tienen eczemas de manos, que en el adulto sí es muy frecuente los eczemas de las manos o las dermatitis. Es que casi que descaspan. De manos, entonces son papás que tienen más ese historial y algunos sí tienen sin duda la historia de haber sufrido en la niñez de la dermatitis atópica, pero cualquiera de esas antecedentes de atopia en cualquier manifestación respiratoria o cutánea o algo puede ser como la que acompaña pues como historia al niño. ¿Cómo se debe tratar la dermatitis atópica en un adulto? Es muy similar un poquito pues a la historia del niño. De hecho ya el adulto tiene un poquito más de bagaje, conocimiento de qué cuidados le da pues a su piel. Ahí un poquitico la dificultad es que el adulto con dermatitis atópica tiende a presentar otras como comorbilidades o enfermedades que se empiezan a juntar a la dermatitis atópica. Entonces lo usual es que el adulto con dermatitis atópica empieza a presentar, por ejemplo, dermatitis de contacto y empieza a reaccionar a sustancias externas, entonces empiezan a juntar la atopia más el contacto y empiezan obviamente como a magnificarse las imágenes del brote, la extensión, la severidad o la molestia. En ese contacto, y vuelvo y me acuerdo de Juli, mi amiga, ella no puede lavar platos sin guantes, o sea, porque donde toque un jabón de estos de lavaplatos, ahí mismo el asunto se le exacerba. Es común que ese sea uno de los detonantes para dermatitis de contacto, el jabón. Sí, de hecho las dermatitis de contacto uno fácilmente las divide en dos, las irritativas, que son esas a las que todos podemos estar expuestos cuando tocamos algo, y es que realmente si todos tocamos detergentes, sustancias abrasivas o sustancias alcalinas, probablemente todos vamos a experimentar un enrojecimiento de la piel, una sensación de resequedad y de escamación, ¿sí? Pero de ahí hay como un grupo más pequeño que se llaman los de dermatitis de contacto alérgica. Son pacientes muy puntuales que al contacto con algún material o sustancia desencadenan un brote. El más frecuente es el níquel, la gente que te dice que al contacto con los metales, con los accesorios, el botón del pantalón, la hebilla de la correa, empiezan a
a manifestar pues como un brote que nunca habían tenido. Entonces ahí es cuando generalmente quien es más propenso a hacer ese tipo de reacciones es quien tiene un condicionamiento atópico, ¿cierto? O sea, quien trae ese factor de riesgo. Sabemos, en estos días no han vuelto a hablar de eso, pero que hay una crisis ambiental y que la calidad del aire no es la mejor. ¿Los factores ambientales pueden desencadenar o podrían ser uno de las causas de la dermatitis atópica o la desmejora, el ambiente, la mala calidad del ambiente? Sin duda, una de las características que también se han mencionado sobre la dermatitis atópica puntualmente, y ahí se habla de una teoría que han mencionado muchas veces, se llama la teoría de la higiene, y es que es una enfermedad mucho más prevalente en países industrializados y como en las urbes, pues en las zonas urbanas, más que en las áreas rurales, digámoslo así. Y parece ser que ese factor obviamente contaminante tiene obviamente como un proceso pues de desarrollo de la enfermedad. Entonces eso lo hace más frecuente. Lo otro es que el clima también es un detonante y se ve mucho más frecuente en climas fríos, donde el ambiente es menos húmedo, donde los climas son cálidos y hay mucho más humedad en el ambiente, de alguna manera la piel permanece más hidratada y ese factor de hidratación también ayuda pues a minorar en el paciente la presencia de la enfermedad o las manifestaciones. Perfecto. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de dermatitis atópica en particular, como les decíamos al principio del programa, hay muchos tipos de dermatitis. Hoy en la que nos centramos es en la atópica. Seguiremos hablando con la doctora Natalia Zuluaga, dermatóloga, y con el doctor Andrés Cortés, dermatólogo infantil. Y recuerden que nuestra línea de WhatsApp está dispuesta para ustedes. Es el 305-316-6560. Sus preguntas, sus aportes. Si usted tiene dermatitis atópica, cuéntenos cómo se cuida, en qué consiste su tratamiento. Toda la línea abierta para ustedes hoy en Sana que Sana. Ya regresamos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, la dermatitis atópica. La dermatitis es una inflamación de la piel originada en diversas causas y cuyas manifestaciones pueden ser muy diferentes. En términos generales, la dermatitis produce inflamación, enrojecimiento, rasquiña y erupción de la piel. Algunos tipos de estas son dermatitis atópica, de la que estamos hablando hoy en Sana que Sana, caspa y erupciones cutáneas provocadas por el contacto con ciertas sustancias. La caspa, doctora Andrés y doctora Natalia, es un tipo de dermatitis también. La dermatitis de cuero cabelludo puede tener muchos orígenes, ¿sí? Ahí básicamente uno tiene que esclarecer según la edad del paciente, las características del brote, las zonas del cuero cabelludo que estén comprometidas y otras zonas del cuerpo que puedan estar afectadas si se trata de una dermatitis seborreica, de una atópica o incluso de un contacto, porque hay muchos pacientes que también hacen dermatitis de contacto a los químicos que se aplican en cuero cabelludo y pueden ser desencadenantes o detonantes pues, de este tipo de manifestaciones. Me voy a detener un segundo en la caspa antes de la pregunta en WhatsApp que tenemos para nuestros invitados. Yo conozco gente que sufre mucho con caspa, que se la pasa la vida utilizando los champús que nos ofrecen pues, las diferentes marcas a través de la televisión y no se les quita. La caspa es muy difícil de quitar, doctor. Sí, oiga, la caspa no se quita realmente. La caspa es una condición de la piel también, en la cual se genera un aumento en la producción de queratina y eso hace que la caspa permanezca. Como decía la doctora Natalia, la caspa puede tener diferentes causas y una de las causas principales en las que vemos la caspa es que se manifiesta muchas veces cuando hay situaciones estresantes en los pacientes. Entonces, si un paciente está estresado, genera un poquitico de dermatitis seborreica y hay que empezar a controlarlo. Pero siempre lo más importante es indicarle a ese paciente que eso no se le va a curar definitivamente. Tiene un curso también como el de la dermatitis atópica que es crónico y es recurrente, va a estar yendo y viniendo en ocasiones. Hay champús medicados específicos para caspa, pero diferentes a los que conocemos, la marca que a todos se nos vino en la cabeza cuando hablamos de caspa. A veces en la caspa, para la caspa hay que usar medicamentos para el cuero cabelludo diferentes a los champús tradicionales. Sí, claro. De hecho, en muchas ocasiones es mucho más útil utilizar un medicamento que un champú, porque generalmente los champús van a ser de corto contacto, entonces no alcanzan a hacer el efecto antiinflamatorio que uno necesita que haga.
Entonces es mejor aplicar un medicamento. Hay que hacer programa de caspa completico. O la combinación. Muy bien, veamos esta pregunta. Pónmela desde arriba, que la pregunta no empieza ahí. Sí, súbemela un tris. Eso. Buenos días, tengo un niño de 4 años y medio, se llama Juan José, o sea que es para el doctor. Está presentando una irritación en sus manitos, entró a transición. El uso de colbón, pinturas, plastilina lo está irritando bastante. ¿Cómo puedo darle manejo, dado que en esta edad usan estos productos para estimular el aprendizaje? Se mantiene rascando todo el cuerpo. ¿Qué recomendación le damos? Un caso muy típico, ¿cierto? Sí, realmente pues es bastante típico el caso, y en toda la información que nos manda la paciente llama la atención la última frase donde dice que se mantiene rascando todo el cuerpo. Eso es uno de los criterios de que probablemente Juan José tenga dermatitis atópica, y la manifestación que hace en sus manitos se conoce como una manifestación atípica de la dermatitis atópica. No es lo frecuente para la edad, uno esperaría que su brote fuera en las áreas flexurales de los brazos y de las piernas, en el cuello y probablemente en otras partes, pero no tan frecuente. Pero ya en las palmas estamos hablando de que esa piel es más sensible, y al tener contacto con esas sustancias con las cuales el niño tiene su contacto en su guardería, pues eso también hace que la piel sensible más el contacto de esas sustancias pueda generar un poquito de brote. ¿Qué le podemos recomendar a esa mamá? Él no puede dejar de ir a la guardería y no puede dejar de aprendizar y estimular su motricidad fina, porque para eso utilizan esas cosas. ¿Qué le podemos recomendar? Las recomendaciones en estos casos son sencillas. El niño no tiene por qué dejar de hacer sus actividades normales. Lo primero es que mantener su piel muy bien hidratada para que no le rasque todo el cuerpo, que eso a futuro puede convertirse en un problema familiar. Y segundo, cuando el niño llega de su actividad, hay que lavarle las manos, no con jabones fuertes ni nada, sino con un jaboncito suave, y mantener las manitos también bien hidratadas. En caso de que estas situaciones persistan, ahí sí lo ideal es consultar con su médico general y su remisión a dermatología para que se pueda estudiar bien el caso. Perfecto. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Sí, se las vamos a volver a poner, a veces tengo lapsus. Veamos esta otra pregunta, esta para la doctora Natalia, porque es de un adulto. Tuve una dermatitis en la cara hace 10 años, tengo 54, entonces a los 44. A esta fecha, la piel me acepta solamente crema Pond's y bloqueador. Lo demás, de una marca específica, lo demás me irrita. Mi pregunta es si tengo que hacer algún tratamiento más largo para curarme. Entonces, hace 10 años tuvo una dermatitis, la tiene según lo que nos están enseñando ustedes, porque es crónica, ¿cierto? Seguramente a veces se le alborota, como decimos acá, y sigue teniendo piel muy sensible y solo le acepta ciertos productos porque se le irrita. ¿Qué le podemos decir, doctora Natalia? Bueno, ahí uno puede pensar en muchas situaciones que le pueden generar como hipersensibilidad a la piel del paciente. Puede partir de una dermatitis, una dermatitis seborreica, puede tener obviamente una dermatitis de contacto a otros productos que utiliza y siente que lo agravan, pero puede tener otras condiciones que son generadoras de piel roja y piel sensible, como por ejemplo la rosácea, ¿sí? De alguna manera lo primero que uno intentaría incluso retirar son los productos que se utilizan durante tanto tiempo. A veces la gente también tiene la propensión a pensar que si lleva usando algo muchos años no le va a hacer daño, y a veces resulta que de alguna manera el cuerpo empieza como a responder de alguna manera frente a algo que lo han expuesto durante muchos años y empieza a manifestar obviamente ese tipo de reacciones. Entonces ahí lo primero es obviamente definir qué tipo de reacción, de enrojecimiento, de irritación es el que él genera, para definir obviamente a qué grupo pertenece. El paciente hablaba de que solo su piel tolera ciertos productos. Uno como adulto puede ir encaminándose y descubriendo qué tolera su piel y qué no tolera su piel cuando tiene este tipo de diagnósticos. Yo creo que para el paciente puede no ser fácil definir cuáles son los productos adecuados.
de alguna manera una de las normas siempre como en el cuidado de la piel es que los productos contengan la menor cantidad de preservantes, colorantes, perfumes, que no tengan bases de alcohol para que no generen mayor irritación. Y a veces el paciente solamente se guía como por una sensación o por una textura, llamémosla cosmética, la aceptación cosmética, pero no lo que va más allá de aplicar ese producto en la piel del paciente. Entonces, incluso uno muchas veces les tiene que retirar algo que ha sido costumbre para ellos toda la vida, y después de que uno retira uno de esos grupos de tratamientos cosméticos que ellos utilizan, empieza la piel también a responder un poquito mejor. Perfecto. El doctor Cortés ahorita hablaba de no automedicarse. Hay muchos diagnósticos que se inventan fórmulas caseras y un montón de asuntos para mitigar algunos temas. En esto hay algunos mitos y asuntos que utilizan los pacientes para hidratar su piel o para sentir esa sensación de que no les rasque su dermatitis atópica, que no debería ser así, hablando como de automedicación, ¿o no? Sí, Olga, claro. Yo pienso que la principal forma de automedicarse en estos pacientes es cuando utilizan algunos tipos de cremas hidratantes que el paciente cree que lo está hidratando, pero a la hora de la verdad no es así. Hablando específicamente del acetato de aluminio. El acetato de aluminio es muy utilizado para tratar de mitigar esta sensación. Y es un efecto paradójico. El acetato de aluminio inicialmente uno lo siente como que estuviera hidratando, pero la verdad es que el acetato de aluminio es un secante. Entonces, a la larga estamos haciendo lo contrario y eso puede generar un empeoramiento de la dermatitis atópica. Y eso lo usan muchísimo porque genera sensación de bienestar temporal. Y como que es un secante. Todos sabemos de qué estamos hablando. El acetato de aluminio es el nombre genérico de él. Exacto. Lo que hace es que el acetato de aluminio tiene la propiedad de disminuir las partículas de agua en la piel, como el domeboro y como otras sustancias. Entonces nosotros en dermatología tenemos unos axiomas, es que si la piel está seca hay que hidratarla, pero por el contrario, si la piel está demasiado húmeda tenemos que secarla, y ese sería el caso en el que usaríamos el acetato de aluminio. Perfecto. Muy bien, subamos un poquito la pregunta, sí, desde el principio, porfa. Eso, no, arriba, ahí está, más arribita, más arribita. Muy bien. Hace 10 años, tengo 63 años, mi nombre es Magnolia. Hace 10 años sufro de una rasquiña en la piel, en todo el cuerpo, me rasco tanto que me hago heridas impresionantes. Estas heridas me siguen picando y parecen quemaduras de cigarrillo. Ahora sí subámosla. Tengo todo el cuerpo vuelto en nada, heridas y cicatrices. Ahí termina la pregunta, me pareció ver algo más. Bueno, todos los dermatólogos me han tratado, tengo biopsia y salió una alergia, pero la rasquilla es insoportable. Ok, básicamente me calma un poco la vaselina. Perfecto, ahí está más o menos el caso de esta persona que le han hecho biopsia. La calma la vaselina. ¿Qué decir de la vaselina? Ahora que estábamos hablando del acetato de aluminio. Es un hidratante. Ese sí es una muy buena opción. Y esa es una buena opción. Una buena opción. ¿Qué le podemos decir a esta mujer? A Magnolia. A Magnolia, es por la historia que nos cuenta de su larga data y todo eso, es muy probable que se trate de una enfermedad crónica, la cual haya que hacer unos estudios a profundidad para determinar cuál es la causa de su alergia. Pero me equivoqué, ese era para usted, ¿cierto? No importa, ¿qué le decimos a Magnolia? Bueno, realmente es que la piel es como el foco donde se muestran muchas enfermedades que pueden tener un origen directo en la piel, pero en la piel también se pueden manifestar enfermedades de otros orígenes, ¿cierto? O sea, trastornos endocrinos, metabólicos, enfermedades psiquiátricas, trastornos hematológicos. Son muchos, la piel es como a veces la puerta simplemente que se abre para dejarnos entrar y diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. No todo lo que ocurre en piel es solo de la piel, sino que puede ir un poquito más allá o puede ser la manifestación de algo más. Ahí obviamente uno puede pensar en mil cosas y sin duda
En dermatología, como en otras especialidades, son muchas las enfermedades que son crónicas, son muchas las enfermedades con las que el paciente tiene que aprender de alguna manera a convivir, a sobrellevar. No solo los tratamientos dependen de medicamentos, sino de los cambios en los hábitos, en las rutinas que implementa el paciente, ahorita hablamos de eso, lo adherente que es al cumplimiento, digamos, de esa parte como educativa de la que uno siempre acompaña en las consultas, ¿cierto? Porque a veces es como la pretensión de encontrar algo milagroso que me quite todo, pero dejo de lado un montón de compromisos que tengo alrededor, ¿cierto? Esto de la biopsia, a veces estos tipos de diagnósticos o esos síntomas que narraba doña Magnolia hacen que el dermatólogo haga una biopsia. La biopsia es un método diagnóstico para nosotros muy recurrido. La biopsia es una muestra directa de la piel que está comprometida por la enfermedad, que se manda pues a evaluar al microscopio, y para nosotros es muy utilizada, es básicamente por la capacidad que tenemos de acceder a la piel. Obviamente es más fácil tomar una biopsia de piel que no pensar en una biopsia renal, hepática o de otro órgano, ¿cierto? Simplemente por lo expuesta que está. Entonces para nosotros es muy recurrida. Se utiliza para aprender a diferenciar algunas enfermedades que tienen características comunes, se utiliza para determinar en algunas enfermedades el comportamiento que tienen, la profundidad a la que llegan, ¿cierto? Bueno, eso nos aporta a nosotros como muchísimos datos. En algunas enfermedades, como en especial el grupo de las dermatitis y la dermatitis atópica, el diagnóstico es clínico, o sea, sigue siendo por ojo, pues digámoslo así, por las características clínicas que cumple al ver al paciente, al revisarlo, al preguntarle su historia, ¿sí? Ya obviamente habrá otras razones para solicitar el estudio de biopsia en el paciente. Hoy en Sana que Sana seguimos hablando de la dermatitis atópica. Estamos con Andrés Cortés, dermatólogo infantil, y con la doctora Natalia Zuluaga, dermatóloga. Veamos esta pregunta, también para niños. A juzgar por el porcentaje de mensajes para niños pues, sobre dermatitis atópica en niños o adultos, sí le da más a los niños. Ahí está. Buenos días para ti también. Mi hijo de 1 año le diagnosticaron dermatitis atópica. Tiene rinitis y principios de asma. También salió intolerante al huevo, la leche y al epitelio de gato. Yo soy rinítica, ahora está sin crisis. ¿La leche, el huevo y el gato le causarán alergia toda la vida o tiene cura? El nombre de ella es María Fernanda. Esta pregunta es más como para alergólogo, supongo, pero con relación a los asuntos de dermatitis atópica, ¿qué le podemos decir con esa historia que María Fernanda nos contó? Y un abrazo para ti, María Fernanda. Bueno, María Fernanda, con la historia que nos cuentas y lo que hablamos al principio, pues el diagnóstico de dermatitis atópica, probablemente el niño tenga lo que llamamos marcha atópica al tener rinitis y asma. La intolerancia al huevo y a la leche son cosas que se van a ir mejorando probablemente con la edad del niño. Es un niño muy pequeño que todas esas cositas se pueden ir mejorando con un tratamiento adecuado. El hecho de que ella sea rinítica también nos orienta más a pensar en que este niño sí tenga una dermatitis atópica. Entonces es simplemente hacer los cuidados de manejo de rinitis, manejo de su dermatitis y de su asma, y posteriormente esperar a ver qué va a pasar con esas otras alergias de su intolerancia a la leche, al huevo y a los gatos. Perfecto. Vea esta fotico. Veamos el texto. Ya ustedes vieron lo clínico, ¿no?, de la foto. Buenos días, mi nombre es Diana. Mi hija ha tenido 2 episodios como este durante el año. Los médicos generales lo han asociado al estrés. Vea, y esa era la pregunta que les iba a hacer, el estrés con relación a este diagnóstico. Tiene 17 años, quisiera saber si es una dermatitis. Veamos, súbanme un poquito más la foto. Aclaro lo que siempre en el programa, esto no es un consultorio, es difícil sin tener el paciente escucharlo, verlo y tocarlo, diagnosticar algo, pero en términos generales, ¿qué podríamos decirle a Diana sobre su hija? Nosotros no somos muy... no nos animamos mucho a hacer diagnósticos fotográficos. Sin embargo, lo que nosotros logramos ver ahí son unas pápulas que son de color rojizo, pero no tienen las características
típicas de una dermatitis atópica, porque son pápulas que están muy diseminadas en las extremidades inferiores, no forman unas lesiones de mayor tamaño que son las placas. Es muy difícil, es muy difícil. Lo ideal es que la vea un dermatólogo, porque tenemos que saber mucho más de la historia y mirar. Supremamente importante. Pero dice Natalia, y tú lo nombrabas con relación a la caspa, la relación del estrés con los asuntos dermatológicos. ¿Existe una relación? Hay una relación, digamos, en algunas enfermedades está descrita que algunas situaciones o eventos de estrés que pueda sufrir el paciente pueden desencadenar la enfermedad, pero también ocurre al contrario para la dermatitis atópica. En la dermatitis atópica, obviamente, un niño o un adulto que todo el tiempo tiene que estar experimentando que su piel le rasca, obviamente le genera pues el disconfort, le perturba obviamente como la calidad de vida. En los niños en etapa escolar les puede dificultar los procesos de concentración, el sueño incluso se puede ver alterado, es uno de los rasgos pues que más describen en la enfermedad, es que se les altera incluso el sueño. Entonces claro, al otro día pues tanto el niño como el adulto puede estar completamente irritable por no poder dormir frente a la rasquiña que tiene su piel. Entonces digamos que puede ser un desencadenante directo, pero también puede ser la consecuencia de cualquier enfermedad dermatológica. Va como en las dos vías. Ajá. Perfecto. Tengo una hija que se le irrita mucho su párpado, pero ya la he llevado al dermatólogo, siempre me le mandan esteroides, no me gusta mucho aplicárselo porque por los comentarios que hay sobre los corticoides. Doña Mónica Galindo, ahí tiene la respuesta. A ver, Mónica, los corticoides tópicos son uno de los medicamentos que más utilizamos para el tratamiento de la dermatitis atópica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos corticoides pueden tener efectos secundarios. Uno, mirar el tipo de corticoide. Dos, la posición de la piel. Y tres, la duración de los tratamientos. Es probable que se trate de una manifestación que no sea la más común de las dermatitis, pero hay que tener en cuenta que eso la debe mejorar. Nos faltan muchos datos pues acerca de la paciente, la edad, el tiempo de evolución de sus lesiones, en fin. Siempre lo ideal es, cuando no está a gusto con un dermatólogo, pues buscar una segunda opinión también es una opción. Perfecto. Esta pregunta para los dos, para ir terminando nuestro programa de hoy. No, la pregrabada, la pregunta 4. Esa ya la vi. Hola, mi nombre es Diana. Mi pregunta es, ¿en qué consiste el tratamiento para la dermatitis atópica? Vamos para el final, tenemos 3 minuticos para el tratamiento, han hablado de medicamentos, han hablado de cremas. ¿Cuál es el tratamiento para la dermatitis atópica en adultos y en niños? Bueno, básicamente lo primero es hacer un diagnóstico correcto, eso es fundamental. Una vez diagnosticado, el tratamiento lo dividimos en 2 fases. La primera fase es el tratamiento de mantenimiento o de medidas generales. Cuidar la piel bien, mantenerla hidratada, los que hablábamos de los baños cortos, evitar las aguas muy calientes o muy frías porque nos van a resecar la piel, templadito, y aprender a cuidar esa piel. Es una piel que es más delicada y más sensible. Por otra parte, según el tipo de dermatitis atópica, la severidad y todo eso, ya tenemos. Siempre, inicialmente, el tratamiento es con corticosteroides tópicos, ¿cierto? Y lo ideal es hacer unos seguimientos que sean periódicos, no decir, como acuérdate que es una enfermedad que es crónica y recurrente, pues lo primero es que tenemos que educar a esa familia, a enseñarle cómo van a manejar esa piel, cómo la van a tratar y cómo vamos a hacer un seguimiento periódico para ver la evolución. Eso es lo característico. El tratamiento de la dermatitis atópica es demasiado extenso, hay medicamentos tópicos, hay medicamentos sistémicos, hay terapia biológica, pero básicamente es cuidados generales y tratamientos farmacológicos. Conclusión, doctora, para que usted cierre nuestro programa hoy con relación a dermatitis atópica tanto para niños como para adultos. Bueno, yo creo que es entender primero que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que a pesar de esas expectativas que tienen tanto los adultos como los padres de esos chiquitos, es entender que la enfermedad va a ir y venir.
que los hábitos repetidos, el adquirir precisamente como esas conductas que uno va introduciendo en la vida del niño, del adulto, de hidratarse, de saber cómo se cuida la piel, o sea, es esencial por lo menos para minimizar la intensidad de los brotes y la frecuencia entre ellos, ¿cierto? Que cada vez sea un poquito más espaciado. Ya para los momentos en que el paciente entra en crisis, obviamente entra uno como en rescate un poquito con medicamentos. Ya como lo dijo el doctor, pueden ser untados o tomados y uno va a elegir eso conforme a la extensión, a la severidad, al tiempo de duración o a los efectos secundarios que haya presentado, para entender que es crónica. Perfecto, siempre hay solución, que es lo importante, no es curable, es crónica, pero de la mano de los especialistas adecuados les indicarán cómo debe ser su tratamiento, no se automediquen, hagan lo que le digan los médicos y con seguridad llevarán una muy buena vida, con calidad de vida, a pesar de tener dermatitis atópica. El doctor Andrés Cortés, a la doctora Natalia Zuluaga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Y los invitamos para que nos acompañen mañana a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de nuestra salud gastrointestinal. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, más común de lo que uno creyera. Les contaremos de qué se trata, cómo atenderla, cómo tratarla, porque si no se atiende a tiempo, de verdad las consecuencias son complicadas para nuestra salud. Enfermedad de Crohn mañana en Sana que Sana. Feliz resto de jueves para todos. Chao.